Aleluya. Bien, mis hermanos, les invito a pónganse cómodos. No dejen de bendecir la presencia del Señor. Amén. Bien, mis hermanos. Este pasaje dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Cómo dice? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hoy vamos a hablar de una parte muy necesaria de el pueblo de Dios, y es acerca de lo que la Biblia llama la madurez espiritual. ¿Por qué vamos a hablar hoy de la madurez espiritual? Porque ese es el propósito de Dios con todos los que estamos acá, hermano. Cuando Dios saca a una persona de esa vida eh, llena de pecado, de esa vida atada, de esa vida desprovista de la gracia, de la bendición, del poder de Dios, y lo añade a su pueblo, es con un propósito, hermano. Es que usted alcance un nivel, y ese nivel se llama madurez espiritual. Para eso usted está aquí, para eso usted se congrega, para eso usted ora, para eso usted ayuna, para eso usted lee la palabra de Dios, para eso usted, hermano, le sirve a Dios. El objetivo principal de Dios con su pueblo es el que alcance una madurez. Pero ¿qué significa la madurez? Porque es que el problema es que la mayoría de nosotros tenemos los criterios naturales del mundo, de la vida secular, y pensamos que madurez es solamente tener un cierto tiempo, un cierto límite de edad. Pero desde el punto de vista de la palabra de Dios, la madurez tiene algunos criterios que vamos a considerar. ¿Amén? Entonces, la madurez se entiende, oiga esto, hermano, la madurez se entiende como el momento en que una persona alcanza su desarrollo pleno. El momento en que una persona, en que un creyente, en este caso los cristianos, alcanza ¿qué? Su desarrollo pleno. Cuando usted habla de madurez, hay varios tipos de madurez. Existe la madurez biológica. La madurez biológica es ese proceso mediante el cual este cuerpo físico desarrolla su máximo punto, amén, en su aspecto físico. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona es madura biológicamente? Porque ya creció lo que iba a crecer. ¿Sí me hago entender? Desarrolló sus características físicas que debía alcanzar. Un niño está apenas en un proceso de desarrollo. Se considera, nuestra nación en Colombia considera que una persona en esta nación alcanza la madurez ¿a qué edad, hermano? A los 18 años. Según los criterios aquí del Estado colombiano, la madurez en el sentido de que la persona tiene la capacidad biológica y física y emocional para ser un adulto responsable es a los 18 años. Anteriormente, hermanos, las épocas han sido un poco crueles y hacía que los jóvenes tuvieran que madurar mucho más temprano. A veces usted se sorprendería en la época de las guerras antiguas que una persona alcanzaba a ser general a los 20 años, porque es que de los 12 estaba combatiendo. De los 12 o antes. Hemos dicho, de que tuviera algo de estatura y tuviera la capacidad de empuñar un arma, ya empezaba una carrera, ¿cierto? En ese tiempo los méritos de una persona para escalar en la parte militar se debía a sus capacidades dentro de la guerra. Si lograba vencer a un enemigo, si lograba hacer un acto heroico, eso inmediatamente lo promovían. Ya dejaba de ser soldado raso si por la acción militar de ese soldado se podía avanzar en un terreno de guerra, le reconocían si sobrevivía, ¿no? Le reconocían
el acto heroico que había hecho y entonces lo ascendían. Eso en cuanto a la parte, ¿cierto? Humana, terrenal. Entonces, la parte biológica es cuando este cuerpo tiene su máximo desarrollo físico, sexual. ¿Sí me hago entender? Ahora, también existe lo que llaman madurez emocional. Amén. Y como los seres humanos somos diferentes de las demás criaturas del Señor, los humanos desarrollamos en la mayoría de los casos algo que llaman madurez emocional. ¿Y qué es la madurez emocional? Amén. Hay una diferencia entre la madurez emocional y la madurez física, porque la madurez física no se, perdón, la madurez eh, emocional no se trata solamente de la edad. No solamente de la edad o del tiempo que transcurre, hermano. Depende de factores como el trasfondo familiar, el trasfondo social, el trasfondo psicológico, y eso ayuda a afectar hasta que la persona tiene el control emocional, que tiene dominio propio, que es dueño de sí mismo, que controla sus impulsos, sus acciones. Usted le dice a un muchacho que lave la loza unas 20 veces y él no aprende a lavar la loza. ¿Cómo sé que ya ese muchacho ha madurado? Cuando lava la loza sin que usted lo mande. Ya ahí él aprendió a que no necesitaba que otro le dijera que tiene que hacerlo, que lave la ropa. La mayoría de los niños cuando se bañan, más los varones, porque los varones tenemos fama de ser más desordenados. La mayoría de los varones, hermano, cuando se bañan, cuando son niños y adolescentes, hermano, queda su ropa interior ahí tirada en el baño, en el sanitario, en la ducha. Ahí queda. Los abuelos antiguamente le decían, ahí quedó la chipa. Amén. ¿Cómo sabemos que ya un adolescente empieza a madurar? Porque se vuelve responsable de sus acciones. ¿Ven? Controla sus acciones, controla su conducta, su comportamiento, sus emociones. Es dueño de sí mismo. Pero hay una madurez que de luego que se produce por la edad y la madurez por la edad en el ciclo de vida de una persona se considera que se alcanza aproximadamente a los 40 años. O sea que cuando una persona llega a los 40 años, ya llegó a su madurez por edad. O sea, logró no solamente el desarrollo pleno, físico, emocional y también, bueno, psicológico en todos los aspectos, sino que allí en esa edad se considera que la persona también ha alcanzado su ciclo de madurez por edad, entre los 40 y a algunos les toma hasta los 60 años. Por eso usted ve todavía hombres de 45 comportándose como niños. Eso ver una pelota y se enloquecen, hermano. A ver, se enloquecen, hermano, y santo es el Señor. Y uno también ve a las siervas, se enloquecen cuando van a un centro comercial y las sueltan ahí en medio de una zapatería. Amén. Ahí se observa la madurez de esa persona. Mire, lo decía muy bien una autoridad que Dios nos permitió tener en la obra. Y decía que uno ya cuando llega a una edad de madurez, ya uno no quiere tanto elegancia o sobresalir, sino comodidad. Miren, ¿sabe cómo sé que una mujer ha madurado? Que ya no usa tanto tacones y todas zapatos, que eso las torturas más que lo que le benefician los pies. Una mujer madura ya quiere comodidad, sentirse bien, que no le talle, que no le duela el pie, que sea descansado. Amén. Ya a ella no le importa el qué dirán, sino que ella se sienta bien. ¿Cómo sé que he madurado emocionalmente? A mí ya no me importa el qué dirán. Me importa es cómo me siento yo. A ver, que yo me sienta bien. Entonces, mis hermanos, ahora vamos a ver un aspecto más importante que es la madurez espiritual, que es la que nos corresponde a nosotros en esta mañana. A nombre de Cristo, hermanos. A nombre de Cristo. Bueno, entonces la madurez, recuérdese que es el punto de desarrollo pleno. Es un punto de desarrollo pleno, donde se ha alcanzado la perfección, donde se ha alcanzado el nivel
apropiado de algo. Amén. La Biblia nos menciona que hay una norma para definir la madurez espiritual. Y esa norma la encontramos en Efesios capítulo 4, versos 11 al 14. ¿Cómo Dios nos enseña que hemos madurado espiritualmente? Efesios capítulo 4, verso 11. Vamos a leer hasta el verso 14. Dice así la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, ¿qué hermanos? Evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué? Espérate, yo me detengo, me disculpa, yo sé que yo no soy sordo, no que yo quiero que usted mismo se escuche lo que usted está diciendo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tenga muy en cuenta esa frase. Sigamos. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo distinguimos a un creyente maduro, a un cristiano maduro, de un pequeñín espiritual? ¿Cómo sé que un hermano ha madurado en la vida cristiana? A nombre de Cristo, hermanos. A nombre de Cristo, hermanos. ¿Cómo sé que un pequeñín ha madurado en su vida espiritual? Amén. ¿Cómo sé que un cristiano ha logrado una madurez? Que ha avanzado, ha crecido en su vida espiritual, hermanos. Sencillo, hermano. El creyente maduro está entrenado, sus capacidades se han desarrollado a tal punto que puede percibir cuándo algo es o cuándo algo no es la voluntad de Dios. Usted percibe, dice que por los sentidos tienen, se me escapa la expresión. Por la experiencia tiene los sentidos bien, ¿qué? Desarrollados. Ese creyente ya ha alcanzado una madurez. ¿Cómo lo sé? Porque la persona cuando es madura espiritualmente y espiritualmente se nota porque esa persona sabe y entiende que Dios lo llamó a servir. Un creyente que no le gusta involucrarse en nada en la congregación es un creyente inmaduro. Un cristiano que se le da miedo comprometerse, responsabilizarse dentro de la congregación, es porque es un creyente, hermano, ¿cómo? Inmaduro. Porque mire, dice que él mismo, o sea, hablando del Espíritu Santo de Dios, constituyó, y luego menciona el grupo de personas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Oiga, para la obra del ministerio. La palabra ministerio significa ¿qué? Servir, servir. ¿Para qué Dios lo quiere perfeccionar a usted? Para que usted sea útil, un instrumento útil al Señor, para que sirva al propósito del reino de los cielos. Esa es la tarea que Dios se propone cuando rescata a alguien de esa vana manera de vivir, la saca del mundo, la saca de esa condición de pecado, lo perdona, lo limpia, le quita esas vestiduras de pecado, hermano, le cambia sus pensamientos, le dan un nuevo corazón, nuevo sentir, unos nuevos deseos. ¿Para qué Dios hace ese proceso con nosotros? Para perfeccionarnos. ¿Y para qué Dios quiere perfeccionarlo? Para que llegue un momento en que yo pueda serle útil al Señor. ¿Sabe cómo sabemos que como padres hemos hecho bien una tarea como padres? Porque le entregamos a la sociedad a unos hijos útiles. No que causan problemas, no que por allá roban lo que no es de ellos, sino que empiezan a ¿qué? A serle útiles a la sociedad.
empiezan a colaborar, a ayudar, a construir, a que las condiciones sociales mejoren, aunque un país avance. Por eso anteriormente, hermanos, algunas naciones, algunos pensadores de algunas naciones saben que uno de los criterios que hacen que una nación pueda desarrollarse es el estudio, la formación. Y en eso una nación como la China es bastante desarrollada, hermanos. Es increíble la disciplina que tienen en la formación de esos. Hermanos, eso es una cosa espantosa ver esos exámenes de admisión, hermanos, para cualquier carrera. No puede llegar a cualquier persona, tiene que estar en su mejor nivel. Eso, la competencia es fuerte. ¿Por qué? Porque, hermanos, ellos se preparan para ser los mejores. Los chinos son muy disciplinados, hermanos. Ellos no son más inteligentes en el término del desarrollo de la mente que usted y que yo, pero son demasiado disciplinados. Y eso ha hecho que hoy China se convierta en potencia mundial, hermano. Son la segunda economía más grande del mundo después de los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos les ha servido pues todas las pilatunas que hacen, amén, para controlar los países del mundo. Pero me sorprende China, hermanos, cómo se organizó, hermano, esa nación. Y a pesar de que es una nación que en cierta manera ha resistido el mensaje del evangelio, aunque hay muchos cristianos hoy en China debajo de cuerda porque es prohibido allá ser cristiano, o los limitan o los restringen demasiado. Hermanos, sin embargo, es un desarrollo, un potencial enorme porque la educación es algo prioritario, hermano. Es algo, o sea, sí o sí, su hijo tiene que recibir una buena formación. Allá los colegios, la disciplina, la educación física, esos niños hacen cosas que usted nunca se imaginó hacer acá. Ejercicios, son niños que ellos, la parte de la matemática, me causó curiosidad, hermano. Hace unos días miraba una publicación ahí en las redes sociales donde decía: el equipo de Estados Unidos por fin venció al equipo de China en matemáticas. Y le tomaron la foto del equipo de China y eran puros chinos nacionalizados estadounidenses. O, o nacionalizados, o chinos que los padres los padres habían sido inmigrantes. Y ¿por qué será? Por la disciplina. Entonces, mis hermanos, la madurez para el servicio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y luego nos da otros criterios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa la unidad de la fe? Que todos creamos una misma cosa. Que usted no pierda, porque es que me sorprende que a veces en las congregaciones hay hermanos que salen con unas cosas que uno dice: ¿de dónde sacó ese hermano esa idea? ¿Y sabe por qué? Porque no fundamenta la fe en la palabra de Dios, sino en lo que otro le dice, en lo que otro, ¿cierto? O en lo que apareció por ahí. Mire, hermanos, no se deje sorprender por todo lo que pasa por las redes. Pongan el filtro de la palabra del Señor. Eso que, mire, hermano, mire, no hace mucho salió una profeta por ahí, un poquito como extraña, diciendo que todos en el movimiento misionero mundial, toda esta gente era mala, que ya todos íbamos de camino para el infierno, según ella. Amén. Y uno dice: esa criatura no le ha amanecido, hermano. Porque Dios no juzga, Dios critica es el pecado, la conducta, el comportamiento. Desde luego hay cristianos que no son fieles en las congregaciones, que no viven la palabra del Señor, pero yo no puedo generalizar a todo mundo. Yo no puedo decir que todos aquí somos malos y que todos es cierto. No, hermanos. Desde luego somos personas que no somos perfectas, pero cada día buscamos esa comunión con el Señor. Amén. Entonces, a un cristiano maduro no se le deben enseñar cosas elementales. Se recuerda que el apóstol Pablo de una ocasión le dijo: basta ya, ¿cierto que sí? De que tenga que dárseles leche, 20 años en la iglesia y las mismas enseñanzas, porque todavía no se aprenden qué es el bautismo. Hay hermanos que llevan 20 años en la iglesia y no saben cuál es el bautismo verdadero. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque la persona no está interesada en su desarrollo espiritual. Solamente nos acostumbramos a ocupar un lugar en el espacio aquí cuando venimos al culto, hermano. Pero no de madurar espiritualmente.
Y hermanos, déjenme decirle, eso suena duro y fuerte, pero aquí no vinimos simplemente a ocupar un lugar aquí en este lugar, no. Vinimos a desarrollar, a crecer, a recibir los criterios, el fundamento, la palabra, el conocimiento, las experiencias con Dios para poder crecer y madurar espiritualmente, hermano. Amén. Pero como dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5, verso 11, esto es lo que le está pasando a los hermanos. Hebreos 5, 11 dice la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Oiga, el problema del pueblo de Dios es que es tardo para oír. Mire, si hoy hubiéramos anunciado, hermano, aquí algo que les agrada a todo el mundo, hermano, le aseguro que no hubiera faltado ni una criatura del Señor. Todos hubieran, ¿eh? Si yo les hubiera dicho, mire, hermano, vamos a repartir 20 millones a todos los hermanos que vengan al culto hoy. Eso no faltaba ni uno y se traen hasta los amiguitos. ¿Ven? Pero ¿por qué cuando se trata de nuestro bienestar espiritual, hermano, no lo hacemos, no nos esforzamos, no nos comprometemos, no nos sentimos comprometidos? Simplemente, hermano, porque tenemos una lucha interna que usted debe ser muy consciente que tiene. Tenemos 3 enemigos espirituales del mundo, hermano, las tinieblas y nuestra propia naturaleza pecaminosa, hermano, que ella no quiere que usted se someta a la voluntad del Señor. ¿Ve? Entonces la Enciclopedia Internacional define la palabra madurez con la palabra griega teleios, que significa algo que está completo, algo perfecto, algo que no le falta nada. Entonces, cuando entendemos qué es madurez, es un proceso al que llegamos y mantenemos constantemente nuestra fe, nuestra vida apegada a Cristo, hermano. ¿Cómo se perfecciona un cristiano? Estando cerca de Cristo, buscando a Cristo, sirviendo a Cristo, obedeciendo a Cristo. Usted jamás va a desarrollar su vida espiritual con solamente ser un espectador en la iglesia, hermano. Por eso es que, hermano, lo de las redes sociales es necesario, porque hay unos que a través de esta manera se les lleva la palabra de Dios. Pero la palabra no puede depender de esto. Porque le falta la experiencia propia, le falta la experiencia directa. No, amén, saber qué es meterse en un momento de comunión con Dios, orar, hermanos, llorar en la presencia de Dios, que Dios lo toque a través de su palabra en un momento de culto, hermano. Amén. Pablo nos habla acerca de este proceso de maduración, hermano, para describir a los hermanos que han alcanzado el martirio, los mártires. Amén. Diciéndonos que ellos, hermano, alcanzan la perfección en ese aspecto cuando dan su vida por causa de Cristo, hermano. Entonces, para poder alcanzar la madurez, hermano, hay que considerar unas características. ¿Cuáles son las características de un creyente maduro, hermano? Amén. ¿Cómo sé yo que estoy madurando o que soy maduro en la vida espiritual? Primer criterio, hermano, un creyente maduro es una persona que ha logrado vencer la carne, su vieja naturaleza. La domina, la controla, no lo controla usted. La carne le digo, está lloviendo mucho, no vaya a culto, quede en casa. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, si fuera otra cosa, no importaba que estuviera lloviendo. Pero como es el culto a Dios, como es nuestro servicio a Dios, ese momento en que nos acercamos a Dios para adorar a Dios en comunidad, a veces esta carne no quiere. Ahí sí le da pereza, ahí encontramos excusas, todo tipo de excusas. ¿Por qué? Porque esa carne no quiere agradar al Señor. Amén. Entonces, hermano, un creyente maduro ha logrado vencer la carne, ha aprendido a caminar en unidad con sus hermanos. No está peleando, no está buscando, no está cazando peleas. Si el hermano por alguna razón como que está desubicado, oro por él en lugar de ponerme a pelear y buscarle la caída, oro por él, pido a Dios, Señor, ayuda a mi hermano. Amén. Está aprendiendo a soltar ese amor egoísta. Y está aprendiendo a amar a su hermano, a su prójimo.
Porque por naturaleza nosotros nos amamos mucho a sí mismos. En medio de una estampida, en medio de una crisis, de un peligro, a usted se le olvida que tiene papá, mamá, abuelitos, tíos, todo eso, hermano. Usted solo piensa escapar usted. Es muy rarito el que voltea a mirar a ver que alguien se cayó para ayudarlo a levantar y que huyan los dos. En términos espirituales, a veces está pasando eso al pueblo de Dios. Hay hermanos que solo piensan en su propia vida espiritual. Y eso no es fácil, hermano. Es una de las responsabilidades de uno como pastor. Uno como pastor dice la Biblia que debemos ser ejemplo para la grey, hermano, para los hermanos. Y esa es mi mejor predicación, mi ejemplo hacia ustedes. Y no es fácil, hermanos, porque, vuelvo a repetir, todos tenemos esa lucha contra la naturaleza terrenal. Amén. Entonces, hermano, mire lo que dice, hermanos, Romanos capítulo 6. Leamos un momento. Carta a los Romanos capítulo 6, verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Amén. Entonces, miren, mis hermanos, un creyente que madura es aquel que ha logrado tener dominio propio, hermano. Logrado vencer su propia naturaleza pecaminosa. La tiene sometida en oración en la presencia de Dios. Cuando usted se da cuenta, hermano, que la carnita se le está alborotando, usted busca la presencia. Hay que orar, hay que buscar, hay que llenarme de Dios. Mire, hermanos, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Y usted quiere con una oracioncita de 5 minutos sacarle ese resabio que tiene. Hay algunos que tienen luchas con las mentiras, no las pueden vencer. Eso, hermano, eso no puede vencer la mentira. ¿Y cómo hace un creyente para vencer la mentira? Hermano, la única manera es la presencia de Dios. Su propia carne no es capaz. Usted necesita buscar llenarse de la presencia de Dios, porque el fuego de la presencia de Dios es el que consume y el que domina, el que doblega esa naturaleza pecaminosa. Entonces, hay géneros que no salen sino con oración y mucho ayuno, hermano. Y queremos con un culto de una vez en la semana aquí ya estar espiritualmente bien y pues, sentirme bien. Es más, muchas veces queremos tener experiencias especiales con Dios de momento, momentánea, y se nos olvida que esto es un proceso, hermano. Es un proceso, amén. Un creyente maduro también es un creyente que permanece firme y constante, que no deja que sus emociones lo muevan, hermano, le muevan su vida. Ha puesto su confianza en Dios. Amén. Una persona que ha alcanzado la madurez espiritual está confiada en que Dios tiene el control de las circunstancias. No lo mueven las emociones. Que el mundo se va a acabar. Amén. Y eso a mí que me preocupa. Yo estoy con Cristo. Y el que está en Cristo, amén. No hay problema, no hay temor. No hay preocupación, porque hay un salmo que dice: el que ahorita la digo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No, yo estoy bajo la cobertura de Dios, es que no temerá mi corazón, aunque caigan 1000 y 10.000 a mi diestra, no temerá mi corazón, aunque un ejército acampe contra mí. ¿Por qué voy a temer si Dios está conmigo? Mire, hay hermanos aquí que le tienen miedo a los demonios. Eso está en la casa, hermano, no pueden entrar a una casa oscura porque, no, yo no entro allá. No entre usted, pastor. Hermano, cuando usted es el llamado, mire, si a usted le mete un demonio en la casa, usted que tiene que sacarlo. ¿Por qué tiene que mantener llamando al pastor? Amén. Pues si usted es un creyente, ¿no? Porque pues si no es creyente, pues, amén, pues mira, se le da los primeros auxilios mientras aprende. Pero usted tiene que enfrentar. Mire, tenemos que llegar a un nivel, hermano, que si una persona se endemonea, usted no tenga que, llamemos al pastor. No, usted mismo venga en el nombre de Jesús, fuera, salga de él. ¿Por qué usted siente la necesidad de buscar a otro? ¿Por qué tiene que ponerle sus cargas a otro cuando usted mismo las puede llevar? El problema es que usted no quiere llevar ni sus propias cargas y quiere que otro lleve las cargas suyas. Y eso no puede ser así, porque mientras eso ocurre, usted no va a madurar espiritualmente, hermano. Usted no va a poder avanzar, no va a poderle ser útil a Dios, hermano. No es que no necesitemos acompañamiento, apoyo, sí.
Pero cuando yo ya he hecho mi parte, yo no he encontrado necesito un refuerzo. Amén. Es como yo convidar a 20 hermanos para barrer el templo. Eso sería como, amén. No, hermano, con 2 o 3 hermanos bien juiciosos de barrer el templo, ya. ¿Para qué me convido 20? No, que es porque no, para que no me toque, nos toque tan duro. Entonces, mis hermanos, un creyente, mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versos 23 y 24. Al nombre de Cristo, hermanos. Mateo 16, versos 23 y 24. Dice la palabra del Señor, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira, oiga esto. Mateo, hermano, capítulo 16, verso 23 y 24. Cuando les voy a dar un consejo, cuando ustedes no encuentren, escuchen. Porque usted pone a preguntar al otro y lo hace que también el otro se confunde y se pierda. Si usted, cuando se le dio el mensaje, porque usted estaba distraído, uno repite unas 2 y 3 veces, pero si usted por distraído no lo escuchó, entonces espere que el otro escuche, sí, para no afectar al otro, ¿cierto? Porque empieza a decir, hola, y cuál, y el otro concentrado y usted lo desconcentra. ¿Amén? Es un consejo, hermano. ¿Amén? Entonces, si usted no pudo encontrar rápidamente, por la razón que sea, entonces, hermano, escuchemos. Amén. Mire lo que dice Mateo 16, 23 y 24. Pero él, o sea, hablando de Jesús, dice, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué por qué Pedro le era tropiezo a Jesús? ¿Por qué Jesús le dijo que se quitara delante de Satanás? Según este verso, ¿qué dice la parte final? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Oiga, hermano, es una verdad profunda lo que nos dice aquí Dios. ¿Por qué nos volvemos un tropiezo para otros hermanos? ¿Por qué usted se convierte en un tropiezo para usted mismo en la vida espiritual? Porque usted no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, hermano. Hermano, su objetivo no es agradar a los hombres, agradar al pastor, agradar al líder, no. Su objetivo es agradar a Dios. Propóngase a agradar a Dios. Ponga la mirada en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire que el Señor le dijo a Pedro una cosa y luego se refirió a sus discípulos. Primero le dijo a Pedro, quítate porque me eres tropiezo. ¿Y por qué era Pedro tropiezo? Porque Pedro no estaba poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y luego se dirige a los demás discípulos y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué? Y sígame, hermano. Y sígame. Una persona que ha alcanzado madurez es una persona que pone su mirada en las cosas de Dios. Es una persona que se niega a sí mismo, que no está para satisfacer sus deseos caprichosos. Una persona que ha madurado es la que deja de pensar en sus beneficios egoístas personales y empieza a pensar en la voluntad de Dios, en qué es lo que Dios quiere, en qué es lo que a Dios le agrada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando usted empieza a pensar en usted o en los hombres, se va a quedar en mano abajo. Tiene que empezar a mirar hacia arriba. ¿Qué es la voluntad de Dios? Porque puede que a su amiguito le guste algo o quiera algo de usted, pero a Dios no. Puede que su amiguito, el que usted quiere impresionar, le agrade eso que usted está haciendo, pero a Dios no. Mire que este hombre se volvió un adversario. Mire cómo un hombre, mire, ¿quién era Pablo en este momento, hermano?
Perdón, Pedro. ¿Quién era Pedro en este momento? Un discípulo de Jesús, uno de los 12 apóstoles. Ya había caminado buen tiempo con el Señor y había aprendido varias cosas. Pero ¿qué le pasó a este personaje? ¿Por qué tuvo que Jesús reprenderlo? ¿Por qué? Porque para que Jesús le diga a un siervo, apártate de mí, Satanás, era porque Pedro había dado cabida, porque Satanás le bombardea la mente continuamente a usted, a que haga o diga cosas que Dios no mandó. Pero cuando usted le llega un pensamiento a la cabeza, una vez no abra la boca, hermano. O sea, analice, póngale un filtro a ese dardo que le llegó a la cabeza. ¿Eso es de Dios o es de mí mismo, es del diablo? Mire, hermano, la Biblia dice que los profetas tienen que cuidarse muy bien, porque hay 3 tipos de profecía: la de Dios, la del diablo y la de uno mismo. ¿Y cómo hago yo para saber cuándo es de Dios? Le pongo el filtro de la palabra de Dios. Si no está respaldado por la palabra de Dios, eso no viene de parte de Dios. Que yo salga aquí diciendo, saca Rambo la bazuca, mañana viene Cristo a las 5 de la tarde. Eso no es de Dios, porque la Biblia dice que del día ni la hora nadie lo sabe. Ay, y los hermanos ven un video, a veces, uy, yo me recuerdo hace unos años que se puso de fama que iba a caer un meteorito. Y eso muchos hermanos sobre las redes, ay hermano, va a caer el meteorito y eso va a destruir el primero de las primeras naciones que borra el mapa es a Colombia y eso estaban alarmados y esa profeta saca Rambo la bazuca viene el meteorito. Y todo el mundo asustado y los hermanos ahí que temblaban. Cuando la Biblia dice claramente que para que haya ese tipo de juicio, sí va a caer una estrella que la Biblia le llama ajenjo. O sea, va a caer un cuerpo celeste, le llaman a eso, un meteorito, sí. Se llama ajenjo, pero no va a caer en este tiempo, sino en el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo en que Dios está derramando los juicios sobre la faz de la tierra a causa de que la humanidad rechazó el evangelio y no quiso acogerse a él. Pero por ahora no hay meteorito, hermano. Sí cae una que otra piedrita, pero no esa grande, todavía no. Todavía grande no, hermano. Tenga cuidado con esas. Mire, hermanos, ahorita con ese problema de la inteligencia artificial, tengan mucho cuidado porque puede aparecer su pastor predicando cosas, le ponen la cara del pastor y le hacen la movilización de los labios y le copian el tono de la voz y salen diciendo barbaridades. No, hermano. Por eso la Biblia dice que si aún un ángel del cielo enseña algo contrario al evangelio que está escrito, que esa criatura sea anatema, sea maldita por Dios, hermano. Usted no puede, hermano, creer nada que no tenga el respaldo. Pero ¿cómo yo sé que es algo de la palabra? Pues tengo que escudriñarla y por eso es que el pueblo de Dios mantiene, hermano, tan confundido, porque es que, hermanos, la iglesia de hoy le da pereza escudriñar la palabra de Dios. Pereza, hermano. Eso es una lucha para usted. Mire, hermano, usted puede durar 1 hora viendo Facebook y 1 minuto viendo un versículo de la Biblia y ya le da sueño. Y hasta la medianoche viendo, hermano, TikTok y no le da sueño, hermano. Viendo bobadas, viendo que uno se tira de cabeza y viendo tontadas que otro hace y eso no le da sueño. Pero busque usted la palabra de Dios. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hay un enemigo espiritual que quiere que su alma no se fortalezca en Cristo para que cuando llegue Cristo, su vasija, su lámpara estén sin aceite, hermano. Y si usted se quede, hermano, se quede de las bodas del Cordero. Y hay un grupo de iglesia que se va a quedar de las bodas del Cordero. Porque no tienen el aceite y estaban invitados y convidados. Y no van a poder entrar a las bodas del Cordero. En el cielo no. Y si quieren ir al cielo tienen que padecer aquí en la tierra y harto, hermano. Si no quiere perder su alma. En ese tiempo no podrán ni comprar ni vender si no tienen el sello de la...
de la bestia, que muy probablemente, hermano, sea un hijo del diablo bien usado por el Satanás con toda esa inteligencia artificial que tiene hoy día. Eso es lo más probable, hermano. Un hombre con mucho poder y con toda la tecnología a su alcance. A tal punto que se van a crear unas imágenes que si usted no las venera cuando ellos les dice, eso le sale un poder, una descarga eléctrica, no sé, y lo mata. Eso dice la Biblia. Entonces, hermanos, ¿usted por qué va a esperar que le pase eso? ¿Por qué tener que esperar que nos pase una situación como esas para reaccionar? Es mejor hacerlo ahora, hermano. Amén. Un creyente maduro también aprende a soportar las críticas. Oiga, de las cosas más duras en el evangelio es soportar la crítica de otra persona. Cuando usted le llama la atención, hermano, ahí se da cuenta qué tipo de persona es usted. Porque en algún momento nos van a llamar la atención. Justificada o injustificadamente, pero lo van a hacer. El problema no es que me llamen la atención, ¿cómo reacciono yo ante eso? Hay algunos que no se dejan, le va subiendo el color ahí. Amén. Y a esa iglesia no vuelvo porque es que allá me dijeron que tal cosa y tal otra. Una persona madura soporta las críticas, las murmuraciones, las mentiras que van en contra. No controla sus emociones. Si no es cierto, ¿por qué se preocupa? Mire, una mentira no debe tener un efecto en usted si usted sabe que eso es mentira. A usted preocúpele cuando eso sea verdad. Pero una mentira. Amén. Entonces, una persona que ha madurado ha aprendido a tener control de sus sentidos naturales, especialmente de una cosita bien delicada, la lengua, hermano. ¿Qué pasa cuando alguien le lleva la contraria a usted? Cuando alguien le llama la atención, cuando alguien lo critica, murmura de usted, ¿cómo actúa usted? ¿Cómo reacciona? ¿Se enoja? O simplemente reflexiona, analizo. Si lo que me está diciendo es cierto, pues si es cierto, hago la corrección. Y si no es cierto, pues eso no es problema mío. Yo no tengo problema con eso. Sigo bien, sigo haciendo las cosas bien. Y en algún momento la verdad sale a la luz, hermano. Porque algo que no se puede ocultar es la verdad, hermano. La verdad tarde que temprano sale a la luz, hermano. ¿Ven? Mire lo que dice Santiago capítulo 3, verso 2. Al nombre de Cristo, hermanos. Al nombre de Cristo. Santiago capítulo 3, versículo 2. Se me perdió ahora Santiago, hermano. Santiago 3, 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Quiénes? ¿Quiénes ofenden muchas veces? ¿Creen que a usted es el único que ofende? No, usted también ya ha ofendido a varios antes de venirse para el culto. Tuvo que haber ofendido a más de uno. Y la primera fue la pobre esposa. O los hijos. Amén. Todos ofendemos muchas veces. Y mire lo que dice eso. Si alguno no ofende en palabra, ¿este es varón qué? ¿Varón qué? ¿Y qué es un varón perfecto? Según el tema que estamos estudiando. Maduro. ¿Y qué es una persona madura? Que se ha desarrollado plenamente. Amén. Entonces, una persona ¿qué hace? Una persona que no ofende en palabra. Es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire, hermanos, ese es el problema, que esta carne no quiere, usted a veces, hermanos, se deja llenar, se deja cargar de emociones y a veces se revienta con el que menos tiene que reventar. Con el más inocente, el que se asome, hermano. No, hermano. Si es que usted está que la rabia lo consume, hermano, vaya, dése una caminadita, respire hondo unas 3, 4 veces, camine, lave la cara. Amén. Pero no deje que esas emociones destruyan la vida de una persona que está a su lado. Amén. Mire, hermanos, una persona
madura ha aprendido a ser estable emocionalmente, físicamente y psicológicamente. Oiga esto, ha aprendido a ser estable emocionalmente, físicamente y psicológicamente. No es una persona de doble ánimo. Sus emociones, su parte física y psicológica son estables. ¿Cómo yo sé que yo soy maduro? Como persona, cuido mi salud. Me cuido a mí mismo. Cuido mi salud física, mi salud mental y mi salud emocional. Si una amistad no me conviene, yo la abandono. ¿Para qué? ¿No es que me va a hacer daño? Si usted se junta con el más chismoso del pueblo, de la vereda, del barrio, de la cuadra, usted se vuelve en el siguiente chismoso. Si usted es se junta con el criticón, hermano, el que todo lo critica, usted se vuelve el siguiente criticón. ¿Ven? Entonces, hermano, un creyente que ha alcanzado la madurez ha aprendido también a tener paciencia en medio de los procesos. Oiga esto, otro criterio para saber cuánto he madurado. Soy paciente en un proceso, no me dejo desesperar, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Eso de lo que quiere todo ya y ya. Mire, hermanos, nuestra cultura, alguien dijo por ahí que tiene el pastor contra los caqueteños. Yo también soy caqueteño, hermano. ¿Cierto? Mi familia, mis abuelos son colonos, pero los caqueteños por naturaleza nos gustan las cosas ya. No nos gusta esperar. Queremos es ya las cosas, ¿es lo que sí? Ya, ya. No nos gusta esperar. Mire un semáforo, hermano. Esas motos, hermano, ni siquiera ha cambiado de rojo a verde y ya están pitando. No nos gusta esperar. Aquí, hermano, no, los carros van en reversa y no les gusta darle vía. Hermano, no, usted está en reversa y la moto es pasándole por el lado, no importa. Y usted va en reversa y la gente también detrás suyo. Primero paso yo primero y usted. Y uno no tiene ojos en porque está en reversa. Hay partes del carro que son puntos ciegos. Pero no, yo como tengo que salir ya. Mire, hermano, yo aquí me he encontrado criaturas que me pasan a toda velocidad, ¡boom!, para parquearse a 2 metros adelante mío. No esperan que uno pase, no que no. Es que y lo cierran y parquean adelante de uno ya. La meta de ellos era pasarlo a uno. Ahí se. Amén. Todo esto es producto, hermanos, de la falta de madurez. Cuando uno es maduro, uno, hermano, aprende a controlar sus emociones, sus pensamientos y su condición física también. ¿Ven? Un creyente maduro, hermano, también es una persona que tiene compromiso y responsabilidad. ¿Cómo sé que alguien ha madurado? Es responsable. Le dicen que lo espera a las 5 y a las 5 llega. No a las 5:10, no a las 5:15. En lo posible faltando 5. Aquí en Colombia eso es un problema, hermano, porque es que aquí la cultura de la impuntualidad está muy arraigada. ¿Y sabe cuándo usted aprende a ser puntual? Cuando le cuesta plata, vea. Si usted es un empleado y usted llega 10 minutos tarde, le descuentan esos 10 minutos del sueldo, usted aprende a llegar temprano. Hasta que no le tocan el bolsillo, usted no aprende a hacer. Amén. Tenemos ese problema, hermano. Amén. Que no tenemos compromiso, no tenemos responsabilidad en las palabras, en las acciones. Una persona madura enfrenta, busca la manera de resolver sus dificultades confiando en que Dios está con él para ayudarlo, hermano. Busca una solución. Amén. Mire, hermano, yo les voy a dar un consejo. Si alguna dificultad llega a suceder aquí internamente de las cosas y se daña, usted no, amén, no, hay que esperar hasta que el pastor lo arregle. No, hermano, si usted vio que está dañado, usted acerque y consigue una y puede pegar. Usted también tiene el poder para pegar eso que dañó. Amén. ¿Por qué tenemos que esperar que si voto
Mira, hay gente, hermano, que te tira los paquetes de comida al piso, hermano. No, que lo recoja el que barre. Ese es el dicho de las personas. Esa es una persona que realmente no le ha amanecido. Es una persona inmadura, dice. ¿Ven? Desagradable, indeseable, hermano. Entonces, hermano, hay un proceso pues, que el creyente debe llevar a cabo para alcanzar la madurez, pero hoy no lo alcanzo a compartir con ustedes. Le toca el próximo domingo tener la responsabilidad de venir al culto, hermano. Hoy vimos, hermano, los criterios que me muestran cuándo soy una persona madura, hermano. Las características. ¿Cuáles son? Un creyente maduro vence su carne. Un creyente maduro permanece firme y constante. Un creyente maduro soporta las críticas, las murmuraciones y las mentiras que se levantan en contra de él. Un creyente maduro es estable emocional, física y psicológicamente. Un creyente maduro comienza un proyecto y lo termina. Nunca lo deja a la mitad. Uy, hermano, esto así. ¿Cuántas cosas usted ha dejado a la mitad? No es que a veces ni a la mitad, empezando, hermano. No me gustó y ya lo votó, hermano. Mira, hay criaturas que hacen que el papá gaste millones en un colegio, hermano, en una universidad. Y al segundo de mes dice, no, no, ya no me gustó, papá, me meto otra carrera. Ah, no, entonces la próxima la paga usted. Con eso aprende a cuidar. Amén. No, hermano, si usted empezó algo, termínelo. En el nombre de Jesús, termínelo, hermano. Dígale, Dios mío, ayúdeme, déme entendimiento. Tiene que ser que el mismísimo Dios le diga, no, hijo, no siga ahí, porque no es mi voluntad. Pero de resto, hermano, si usted asumió una responsabilidad, un compromiso, hágalo, hermano. Así le cueste, hermano. ¿Ven? Un creyente maduro es aquel que, hermano, alcanza la madurez porque ha aprendido a ser paciente y porque tiene compromiso y responsabilidad. 7 criterios, hermano, que le permiten a conocer si yo soy maduro o no. ¿Cómo se evalúa usted? Si puso el filtro, porque este no es el filtro mío, es el filtro de la palabra. Con este filtro, ¿cómo está su madurez espiritual? ¿Cómo es su madurez como creyente? Tiene que otro decirle venga al ayuno y le recuerde, ah, no, yo no sabía que los sábados tenemos ayuno, pastor, de caballeros. Eso lo venimos diciendo todos los sábados y todos los viernes hay ayuno de caballeros. Es diferente cuando usted no puede venir, pero que usted me diga, yo no sabía, eso me quiere decir que yo soy mentiroso y que no les he dicho a ustedes. Tenemos un grupo de caballeros y algunas veces ustedes hasta recuerdan. Amén. Entonces, mis hermanos, mire que tenemos que aprender a ser responsables con nosotros mismos. Claro, hay cosas que esa carne no quiere. Esta carne es perezosa, floja, negligente, cobarde. Pero una de las cualidades de la madurez es que yo no me dejo dominar de ninguna cosa, hermano. A mí, lo único que lo tiene que dominar a usted se llama Cristo y la palabra de Dios. Eso sí lo debe dominar a usted. Ojalá lo domine completamente, hermano. Cuerpo, alma y espíritu. De lo contrario, hermano, usted va a ser un creyente, hermano, inmaduro. Y un creyente inmaduro, hermano, es un creyente que trae muchos problemas a la congregación. Una iglesia no va a crecer hasta que sus miembros no maduren. ¿Cómo se va a poder hacer misiones, evangelismo, obra de Dios si la iglesia no madura? Pastor, ¿y por qué no hacemos todos los días evangelismo? Porque a veces uno los convida al evangelismo y no aparecen. Entonces me toca primero dedicar tiempo a orar por ustedes, enseñarle, capacitarlo, prepararlo, para que cuando usted tenga la madurez y ya no los controlen las emociones, usted tiene necesidad que el pastor diga, pastor, mañana dónde es el evangelismo para ir a acompañarle. Amén. Entonces el pastor tiene que invertir mucho tiempo en formar la iglesia y lo más triste es que años lo mismo. Porque los hermanos no quieren madurar. El problema de la iglesia hoy es que no quiere madurar, no es que no sepa, sino que no quiere. Lo dominan las emociones, los pensamientos, lo domina la carne, el mundo y hasta el diablo, hermano.
Amén. Y todos tenemos, ¿usted cree que yo no tengo luchas contra la carne todos los días? Contra todos los días, hermano. Hay días que yo no. Mire, hermano, hay días que yo quisiera, ojalá, poner a otro aquí a predicar, de verdad que sí. Y yo sentarme a escucharlo de todo corazón, hermano. Amén. Pero Dios me dice, es su responsabilidad, le toca. Si usted se metió a papá, le toca que responda. Si se metió de mamá, responda. No deje los chinos fuera tirados. Le toca, hermano. Entonces, ¿por qué se metió a eso? Amén. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un ciudadano del reino de los cielos, si usted va para el cielo, le tocó, hermano, vencer esa carne. Le tocó vencer esa vieja naturaleza. Y no puede solo, le aseguro que no puede solo. Sus propias fuerzas no le van a permitir. Toca buscar la presencia de Dios. Toca decirle, Dios, ayúdame. Señor, Dios mío, ayúdame esa boca mentirosa. Mire, Señor, lávamela, métame unos tizones de los que le metió aquí a Isaías. Sí, sí ve que la Biblia habla de un profeta llamado Isaías, hermano, que el profeta Isaías era un profeta, hasta que Dios le dio una visión y dice que vio al Señor en un trono alto y sublime. Y cuando lo hizo, dijo, ay de mí, que soy hombre muerto, que siendo hombre de labios inmundos. Ahí sí se acordó que un hombre que tiene, mire, un hombre con labios inmundos. ¿Cuándo un hombre tiene labios inmundos? No es cuando no se cepilla la boca, no. Un hombre tiene labios inmundos cuando es mentiroso, cuando es chismoso, cuando es murmurador. Eso es tener labios inmundos. Y ese era el problemita del hermano Isaías. No sé, le gustaba el chisme, no sé qué. La Biblia no da detalles, solo dice que tenía labios inmundos. Y habitaba en un pueblo de labios inmundos, o sea que todo era una parranda de chismosos. Sin embargo, hermanos, sin embargo, ¿qué hizo el Señor? ¿Cogió un qué? Un carbón encendido del fuego de la presencia de Dios. Es que en el altar de Dios, es en la presencia de Dios donde se nos quitan esos resabios, hermanos. Mira, yo les puedo dar Biblia, yo les puedo enseñar, los puedo hasta amenazar, pero si usted no busca la presencia de Dios, usted no va a cambiar, hermano. Ay, hermanos, ay, pastor, yo no puedo con esta carne, yo tengo mucha tentación. No, ¿sabe por qué? Porque usted no busca la presencia de Dios. Por eso esa carne mantiene, vea, le brinca solita, hermano. ¿Ven? Busque la presencia de Dios y se dará cuenta cómo esa carne se doblega, hermano. Cómo esas pasiones pecaminosas, hermanos, se someten en el nombre de Jesús. Sí, hermano. Dígale, Señor, ayúdame. A veces, hermano, a algunos de ustedes les tocó vivir una vida dura porque antes de Cristo, hermano, no, pues cometimos muchas falencias y algunos quedaron sin cónyuge y están solos y no es fácil. Dígale, Señor, ayúdame, toma el control de mis pensamientos, de mis emociones, toma el control de mí, Señor. Yo no puedo solo, yo no puedo sola. Si usted no me ayuda, Señor, esta carne me va a llevar me va a llevar ahí ¿cómo decirle, hermano? Al papayo, me va a llevar si usted deja que esa carne lo domine, hermano, déle lugar a la carne, hermano. Mire, la carne usted no le puede dar ni esto de ventaja, ni esto. Usted le da tantico esto de ventaja y se lo traga, hermano. Y lo más terrible es que después de que ya lo tiene todo comido, está todo comido usted el comején, ahí sí dice, ay Dios mío, ay yo no por qué hice eso, ay otra vez la embarré, ay otra vez este problema, ay otro problema. ¿Por qué? Es mejor que usted llore ahora, llore ahora, pídale a Dios ahora que lo ayude a vencer esa vana manera, esos deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Ahora llore ahora y no después cuando no hay nada que hacer. Cuando ya le toca a usted ser responsable de sus consecuencias, dígale, Dios mío, ayúdame. Si la mente le está, porque es que el diablo, mire, es especialista en bombardear la mente, vea, es una cosa así. Usted sale del culto y eso es, plum, le pegan, hay los demonios esperando ya a jugar, hermano. El primero que asome le manda el dardo, hermano. Le manda el dardo. Y si usted, hermano, no lo repele en el nombre de Jesús y lo deja que se le posesión en el cerebro, en los pensamientos, hermano, por la tardecita, pastor, ¿se acuerda del hermano que estuvo en el culto? No, pues quedó debajo de un potrero, allá está.
Hermano, no es mejor ahora, o llore ahora, pídale a Dios que lo ayude ahora. Dígale, Señor, levántame, cámbiame. Yo necesito que usted me cambie, Señor. Mire todos los resabios que tengo. Mire, Señor, usted quiere que yo madure para que yo le pueda ser útil. Hasta que usted no madure, usted no podrá serle útil al Señor. Usted tiene que madurar, hermano. Y para que madure, venga el próximo domingo y le voy a decir cómo es ese proceso. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar, amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermano. Aquí no estamos para criticar a nadie, hermano. Es para enfrentarnos a nosotros mismos y pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Oremos, iglesia. Padre celestial, aquí estamos. Padre, en esta hora, Señor. Mira, Padre, la necesidad, la grande necesidad que hay en cada uno de mis hermanos. Mira las luchas, mira las dificultades.